la niña de la ventana. Sara y David eran una pareja joven, ansiosos por formar una familia. Tras varios intentos fallidos de concebir, decidieron que la adopción era su camino. Tras meses de trámites, conocieron a Sofía, una niña de 6 años con un rostro angelical y una sonrisa que iluminaba la habitación. Sin embargo, había algo en sus ojos, una sombra que inquietaba a quienes la conocían. Desde el primer día en casa, Sofía mostró un comportamiento extraño. A menudo hablaba sola, susurrando nombres que Sara y David no podían entender. Sus juegos consistían en hacer dibujos de figuras sombrías, con caras distorsionadas que hacían que los padres se sintieran incómodos. Aunque intentaban no preocuparse, la atmósfera en la casa empezó a volverse pesada. Una noche, Sara se despertó al escuchar a Sofía hablando. Intrigada, se acercó a la habitación de la niña y la encontró de pie frente a la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. Su rostro estaba iluminado por la luz de la luna, y en ese momento, Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sofía? ¿De qué hablas?, preguntó, pero la niña no respondió. Solo continuó murmurando en un tono bajo y monótono, como si estuviera en trance. Cuando Sara finalmente logró que Sofía se fuera a la cama, la niña volvió a dormirse, pero esa noche los sueños de Sara se llenaron de pesadillas, sombras al acecho, risas distorsionadas y un frío penetrante que la hacía despertar en medio de la noche. Al día siguiente, mientras preparaban el desayuno, Sofía se acercó a Sara y le entregó un dibujo. «Es para ti, mamá», dijo con una sonrisa. Sara observó la imagen y su corazón se hundió. En el papel, había una figura oscura con ojos rojos que la miraba fijamente. A pesar de las advertencias de su instinto, Sara intentó ignorar lo inquietante de la situación. David, por su parte, intentaba ser optimista. «Es solo una fase», decía, intentando calmar los temores de Sara. Pero la situación solo se agravaba. Sofía comenzó a hablar de cosas que no podía conocer, susurros en la oscuridad, sombras que se movían en las esquinas de la habitación, y sueños de personas que habían estado en la casa antes. Una tarde, Sara decidió llevar a Sofía al parque. Mientras jugaban, una mujer mayor se acercó a ellas. Tenía una expresión preocupada y, tras observar a Sofía, le dijo: «Ten cuidado con esa niña. No es lo que parece». Sara se sintió incomodada, pero decidió no hacerle caso. Regresaron a casa, pero la advertencia resonaba en su mente. Esa noche, Sara y David se sentaron a ver una película, cuando de repente, el televisor se apagó. La luz de la sala parpadeó y, en ese instante, un grito desgarrador resonó desde la habitación de Sofía. Ambos se levantaron de un salto y corrieron hacia la puerta. Al abrirla, encontraron a Sofía en el suelo, convulsionando, con los ojos completamente en blanco. Sara se arrodilló junto a ella, mientras David buscaba su teléfono para llamar a emergencias. Cuando Sofía recuperó el conocimiento, parecía confusa, pero había algo en su mirada que hizo que Sara se detuviera. La niña miró a su madre, con una voz que no era la suya, dijo: «Ella no debería haber venido». Sara sintió que la sangre se le helaba en las venas. Después de esa noche, las cosas no hicieron más que empeorar. Sofía comenzó a mostrar signos de agresividad. Rompía cosas en casa y, a veces, parecía estar hablando con alguien que solo ella podía ver. Sara y David intentaron buscar ayuda profesional, pero los psicólogos no podían encontrar nada físicamente mal con la niña. «Es solo un trauma», insistían. Sin embargo, Sara sabía que había algo más oscuro en juego. Un día, mientras exploraba el desván, Sara encontró una antigua caja de madera llena de objetos polvorientos. Al abrirla, descubrió una serie de cartas y fotografías de la familia que había vivido en la casa antes. En las imágenes, había una niña que se parecía notablemente a Sofía, con la misma mirada inquietante. La última carta, amarillenta y desgastada, hablaba de una maldición, de una sombra que había tomado a la niña y que nunca la había dejado ir. Sara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa noche, Sara decidió confrontar a Sofía. «¿Quién eres realmente?», le preguntó,
temblando de miedo. La niña la miró fijamente, y por un momento, Sara vio como la sombra detrás de sus ojos se hacía más evidente. «Soy la que espera», respondió con una sonrisa helada. Desesperada, Sara buscó información sobre exorcismos y cómo ayudar a su hija. Encontró a un sacerdote local que había tenido experiencia con casos similares. Al principio, David se mostró escéptico, pero al ver el deterioro de Sofía, accedió a buscar ayuda. El sacerdote, al llegar a la casa, sintió la opresión en el ambiente. «Hay una presencia aquí», murmuró, mientras preparaba sus herramientas. La noche del exorcismo, la casa estaba llena de un silencio sepulcral. Sara, David y el sacerdote se reunieron en la habitación de Sofía, quien yacía en la cama, aparentemente dormida. Sin embargo, al comenzar el ritual, la atmósfera cambió drásticamente. La temperatura descendió y un viento gélido comenzó a soplar desde la nada. Sofía se levantó de la cama, sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su voz resonó con ecos distorsionados. «No me llevarás», gritó, mientras la habitación se oscurecía. El sacerdote, con voz firme, comenzó a recitar oraciones. La niña se retorcía, y un grito escalofriante llenó la habitación, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Sara, aterrorizada, se aferró a David, quien intentaba mantener la calma, pero su rostro estaba pálido. La lucha continuó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, en un último grito, Sofía se desplomó. La habitación quedó en silencio, y la sombra que había envuelto a la niña comenzó a disiparse, dejando a Sofía inconsciente en la cama. Los días siguientes fueron de alivio, pero Sara no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Aunque Sofía parecía ser nuevamente la niña dulce y cariñosa que habían adoptado, algo dentro de Sara se sentía diferente. Las noches continuaban siendo inquietantes, con susurros que parecían venir de la oscuridad. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Sara se despertó al escuchar a Sofía murmurando. Se levantó y la encontró de pie frente a la ventana, nuevamente. «¿Sofía?», preguntó con voz temblorosa. La niña se giró, y Sara notó una chispa de oscuridad en sus ojos. «Ella está aquí», dijo con una sonrisa enigmática. «Nunca se ha ido». Esa noche, mientras la luna brillaba en el cielo, Sara sintió que el ciclo comenzaba de nuevo. La sombra que había tratado de expulsar estaba nuevamente presente, y la lucha por el alma de su hija había solo comenzado. El eco del mal. En un tranquilo pueblo, rodeado de colinas verdes y bosques densos, vivía la familia Morales, Javier, Ana y su pequeña hija, Lucía. Ana era una madre amorosa y dedicada, conocida por su alegría y su energía contagiosa. Sin embargo, una noche, todo cambió. Después de un evento inusual en el pueblo, Ana empezó a comportarse de manera extraña. Era un día de tormenta, y Ana había salido a buscar algo de comida. En el camino, se encontró con una figura encapuchada en el bosque. La figura le susurró al oído palabras incomprensibles, y Ana, sintiendo una atracción inexplicable, se acercó. Al regresar a casa, algo había cambiado en su mirada. Aunque su aspecto seguía siendo el mismo, había una frialdad en sus ojos que inquietaba a Javier. Al principio, Javier pensó que solo estaba cansada, pero las noches pasaron y la situación se agravó. Ana empezó a tener pesadillas. Cada vez que despertaba, su cuerpo estaba empapado de sudor y su rostro pálido. Se quejaba de voces que la llamaban desde la oscuridad, pero cuando Javier le preguntaba, ella siempre respondía que solo era su imaginación. Una noche, mientras Javier veía televisión, escuchó ruidos extraños provenientes de la habitación de Lucía. Se levantó para investigar y, al abrir la puerta, encontró a Ana de pie en medio de la habitación, mirando a su hija dormida con una expresión de anhelo y desesperación. «Ana», preguntó Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La mujer no respondió, y sus ojos se habían oscurecido. «Ella es especial», susurró con una voz que no era la suya. «Ella pertenece a nosotros». Alarmado, Javier intentó acercarse a Ana, pero ella se volvió hacia él con una fuerza sobrenatural.
no te acerques, gritó, y el aire en la habitación se volvió denso, como si una presión invisible los envolviera. Javier retrocedió, temiendo lo que había tomado el lugar de su esposa. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Ana comenzó a perder peso y su comportamiento se volvió errático. A menudo se la encontraba murmurando en la oscuridad, como si estuviera hablando con alguien que no estaba allí. Lucía, asustada, dejó de dormir en su habitación y comenzó a buscar refugio con su padre. Javier, desesperado, decidió buscar ayuda. Llamó a un sacerdote, el padre Gabriel, que había ayudado a otros en el pasado. Cuando el sacerdote llegó, se sintió inmediatamente abrumado por la presencia maligna en la casa. Tras escuchar la historia de Javier, se dispuso a realizar una oración de liberación. Aquella noche, el sacerdote se reunió con Javier en la sala de estar, donde Ana estaba sentada, inmóvil y en silencio. Al comenzar la ceremonia, la atmósfera se volvió tensa y el aire frío parecía rodear a todos. Javier vio cómo la piel de Ana se erizaba y sus ojos se oscurecían aún más. «Ella es mía», gritó Ana, pero la voz sonaba distorsionada, como si no fuera la suya. El padre Gabriel continuó con las oraciones, pero algo en la habitación comenzó a temblar. Los muebles se movían ligeramente y un viento helado hizo que las velas parpadearan. «No podrás liberarla», dijo la voz desde Ana, llena de burla. «Ella está bajo mi dominio». Desesperado, Javier se lanzó hacia Ana, intentando sacarla de su trance. «Ana, regresa». «Eres tú», gritó. En ese momento, Ana pareció titubear, y por un breve instante, su mirada volvió a ser la de su esposa. «Javier», susurró, antes de ser interrumpida por el grito del sacerdote. «No la toques». La lucha continuó, y el sacerdote intentó expulsar la entidad que poseía a Ana. Javier, con lágrimas en los ojos, sintió una mezcla de amor y desesperación. Se dio cuenta de que la mujer que amaba estaba atrapada y debía luchar por ella. De repente, Ana se retorció y en un último esfuerzo, gritó con una voz aterradora: «Nunca se irá. Ella me pertenece». El suelo tembló y las luces estallaron en una serie de destellos, llenando la habitación de sombras danzantes. Javier se sintió impotente, pero su amor por Ana le dio fuerzas. «Vuelve a mí, Ana», suplicó. Al escuchar su voz, algo pareció cambiar en la habitación. La figura oscura que había tomado control de Ana empezó a debilitarse. El sacerdote intensificó sus oraciones, y Javier, decidido a no rendirse, se unió a él. «Ana, regresa a casa. Eres más fuerte que esto». La lucha se volvió feroz, y la habitación se llenó de un grito desgarrador. La voz de Ana resonó, y por un momento, la luz volvió a su mirada. «Javier, ayúdame», imploró. Con un último esfuerzo, el padre Gabriel levantó el crucifijo y pronunció las palabras finales del exorcismo. Un estruendo ensordecedor llenó la habitación, y en un instante, todo se calmó. Ana cayó al suelo, respirando con dificultad, mientras la entidad se desvanecía en un grito ensordecedor. El aire volvió a ser ligero, y la presión desapareció. Javier se arrodilló junto a su esposa, abrazándola mientras ella lloraba, llena de confusión y miedo. «¿Qué pasó?», preguntó Ana, con la voz temblorosa. «¿Dónde estoy?». El padre Gabriel, agotado, sonrió levemente. «Estás a salvo, ahora». Sin embargo, Javier sabía que la batalla había sido ganada, pero la guerra aún no había terminado. Con el tiempo, Ana comenzó a recuperarse, pero la sombra del suceso la siguió. A menudo, en las noches más oscuras, sentía una presencia acechante, y aunque la casa había recuperado su paz, el eco del mal permanecía en las esquinas de su mente. Sabía que la oscuridad había intentado arrebatarla, y temía que algún día pudiera regresar. En un rincón de su corazón, Ana también sabía que la lucha no solo era por ella, sino por su familia. La sombra podía haber sido expulsada, pero su eco continuaría persiguiéndolos, y el verdadero reto sería mantener a salvo a Lucía, quien, en ocasiones, parecía escuchar susurros que solo ella podía oír.
Y así, mientras el sol se ponía sobre el pueblo, una familia intentaba reconstruir su vida, con el recuerdo de la batalla luchada y la certeza de que, aunque habían vencido, la oscuridad siempre acecha, esperando el momento oportuno para regresar. Únete a nuestra comunidad de amantes del terror y el misterio, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias escalofriantes. Nos vemos en el siguiente relato.